palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Muy bienvenido a nuestra Academia Bíblica. Damos la gloria al Señor por esta gran bendición de compartir la palabra del Señor por medio de este estudio sistemático del libro de Romanos. Como ya veníamos diciendo, que muchos dicen este libro debería llamarse, así como existe el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este debería llamarse el Evangelio según San Pablo. Pero dice, está en nuestras Biblias como la epístola a los romanos. También es conocido como tratado teológico. Así que damos una cordial bienvenida. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos en este momento especial que nos da por tu palabra, porque revela a tu Hijo, a Jesucristo, la persona y obra de Cristo por medio del Evangelio. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que hace que este conocimiento sea vivo en nosotros, en la vida de cada creyente, y eso también nos damos cuenta cómo, Señor, tú trazaste un plan para toda la humanidad, partiendo desde los judíos, gentiles, Señor, y donde tenemos en común, Señor, frente a tus ojos, el pecado y la salvación al mismo tiempo, porque es poder de Dios, porque tu justicia se ha revelado, y también tu gloria y tu ira también se manifiesta en esta autorrevelación de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, solamente un pequeño repaso. Yo había hecho en cuanto a cuando estuvimos en la clase anterior, estuvimos haciendo, trasladamos los versículos que veníamos tratando de la lección anterior, así que hice un famoso cuadro aquí, perdón, ya donde aquí revela la gloria de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios, donde allí yo estoy dando a conocer el tema de la autorrevelación de Dios, ¿ya? Así que una manera también de graficar, también podemos graficarlo con un cuadrito, en cada esquina podemos también colocar los versículos que allí estuvimos viendo. Bueno, el tremendo listado que se mencionó allí sobre los pecados de la humanidad, también se dice de que, según el pensamiento de Pablo, está partiendo allí pensando en el libro de Génesis, donde se gestó la maldad. Y si uno va leyendo los capítulos 5, 6 y 7, vemos que dice que la maldad de los hombres iba aumentando, dice el libro de Génesis, de tal manera que Dios le dolió el corazón, ¿ya? Así donde él también inmediatamente interviene en la humanidad y le pide a Noé a que prepare un arca
para salvar a quienes por fe se acercan a, esa, a, ese, a ese momento de la intervención divina, para salvar a los seres humanos que se arrepentían. Bueno, hoy veremos en el capítulo 2 un aspecto importante sobre no solamente del mundo gentil, sino que también de donde Dios, por medio del apóstol Pablo, pone en igual condición al pueblo judío, que muchas veces a través de su religión, de sus rituales, ellos se jactaban o era como una actitud realmente orgullosa frente a los demás, como que ellos solamente eran los privilegiados. Vemos que Dios no hace excepción de personas. El mismo Jesús dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justo e injusto. Y ahí vemos que la gracia común es para todos, donde todos gozamos de esa bendición. Y en estos pasajes hemos estado viendo que la importancia de que ante el Señor todos tenemos algo en común, sean judíos, sean gentiles. En primer lugar, el pecado. Todos hemos heredado el pecado. Ya, dice que a través del primer Adán, dice, más adelante vamos a ver, hemos traído la transgresión, el pecado, la muerte. Hace un paralelismo Pablo, pero a través del segundo Adán, que es Jesucristo, hemos heredado el Evangelio, la salvación, la reconciliación con Dios. Si bien es cierto, en el primer Adán hubo ruptura, en el segundo Adán hay reconciliación. Nos reencontramos con nuestro Dios, restablecemos las relaciones rotas, y eso es el Evangelio. Entonces vamos a ir de lleno al texto de hoy, donde estaremos viendo, haciendo las mismas preguntas de siempre, ¿no? En cuanto a la introducción. Y la introducción parte con la primera pregunta que ya hemos diciendo, el por qué es importante estudiar Romano. En Romano encontramos el significado de la salvación. Eso debemos tenerlo más que claro. En Romano es una carta donde podemos conocer los destinatarios y al autor. Conocer el argumento paulino. ¿Cuál es el argumento paulino? Más el justo por la fe vivirá. La hipótesis. Más el justo por la fe vivirá. Sabemos que este texto aparece ya en Habacuc, y donde menciona cuando el mundo estaba caótico, donde allí el profeta inmediatamente pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, veré todo esto? La justicia sale torcida, la verdad, no hay verdad. Y él dice, estoy cansado de ver todo esto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y esa pregunta muchas veces la hacemos comúnmente frente a las adversidades de la vida y nos preguntamos el porqué de las cosas. Cuando deberíamos preguntarnos el para qué. Hasta el punto de que Dios responde a Habacuc y le dice en el capítulo 2, bueno, es como parafrasearlo, ¿no? Es como parafrasear y decir, bueno, Habacuc, está bien que tengas ese pensamiento, pero deja de hacer preguntas, vive por fe. Y ahí donde el Señor allí le responde que en este mundo caótico, en este mundo de tanta maldad, estamos llevados a vivir por fe. Y bueno, después en el capítulo 3 Habacuc no termina con la queja, sino que termina adorando al Señor, diciendo, aunque la higuera no florezca, ni la vid dé fruto, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor. Entonces, pasa de una queja, donde el Señor responde que tiene que vivir por fe, y termina adorando. ¿Cuántas veces también nosotros nos quejamos y nos preguntamos en la vida el porqué de las cosas? Siendo que tenemos la respuesta a través de los 66 libros de la Biblia para vivir por fe. Porque más adelante vamos a encontrar a través de este libro, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere tener fe en este mundo, mi querido amigo, amiga, la fe, no una fe cualquiera, sino que una fe bíblica, pensar bíblicamente, tiene que oír la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra. Y esa palabra está escrita y donde debemos estudiarla en forma comunitaria, en forma en conjunto, donde podemos exhortarnos
en comunidad, reprendernos cuando muchas veces estamos equivocados, de tal manera que la palabra de Dios viene a ser el rector. Por eso más adelante vemos también que a Pablo, cuando le escribe a la iglesia, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que nos podamos exhortar, animar, fortalecernos a través de la escritura. Por lo tanto, ¿qué importancia es estudiar el libro romano? Y no solamente romano, sino que todos los libros de la palabra de Dios. Y aquí una vez más nos encontramos con el, con el, con el aspecto que muchas veces tomamos ciertos libros solamente de la Biblia o ciertos versículos solamente, donde el Señor a través del apóstol Pablo también aconseja que debemos predicar todo el consejo de Dios. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, yo te animo a que estudie, y nosotros hemos dedicado este tiempo y nos hemos preparado, hemos invertido tiempo para llegar con ustedes, para que usted diga, Señor, gracias por estos estudios, gracias por estos materiales que tenemos a nuestras manos, a nuestra disposición. Hoy día podemos hacer un clic y tenemos allí, se abre el material para nosotros. Y cómo no dar gracias, Señor, porque un día tenemos que dar cuenta de lo que estamos recibiendo, de lo que si estamos aprovechando estos materiales que el Señor nos da de estudiar su palabra. Entonces, ¿cuál es el argumento paulino? Es la hipótesis, y dijimos también la necesidad de la salvación antes de la solución. Entonces, donde nos damos cuenta de que Pablo allí pone el tremendo tema de la salvación, donde todos necesitamos ser salvos. Por eso él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, judíos sin excusa. Bueno, hoy día vamos a ver, aquí hay un autor de este comentario que estoy compartiendo, está en la librería CLC, y donde usted puede, de John Stott, el material de apoyo. Si bien es cierto, lo que más motivamos antes de ir a un comentario es leer la escritura, muchas veces leerla. Después, como una segunda instancia, debemos consultar y quizás podemos coincidir mucho de lo que pensamos con el autor de estos libros, algunos de los teólogos que realmente hacen estos comentarios. Porque, ¿qué pasa? Yo te animo a que no leas un comentario, sino que después de haber leído varias veces, varias versiones, y tú hayas sacado tus propias conclusiones, recién consulte a un comentario. Porque si tú vas primero al comentario y después a la Biblia, ya el comentarista te dejó una idea ya preconcebida de lo que él piensa. Si bien es cierto, John Stott, más que hablar en forma de la teología sistemática, habla de una teología bíblica. Hay una tremenda diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática. Lo explico ya que esté en este punto. Mucha gente o muchas iglesias caen en tremendas discusiones donde se polarizan ciertas cosas, ciertos temas, uno por allá, uno opina por acá, y donde cada cierto se polarizan corrientes o filosofías de pensamiento, donde solamente proponen un tema y ahí donde está el tirante, para allá y para acá. Y eso es la teología sistemática. En cambio, la teología bíblica parte de la Biblia y termina en la Biblia. En el sentido, ¿a qué me refiero? De que la lectura de la escritura te va dando los temas. No tú impones un tema a la escritura, sino que todo lo contrario. La Biblia te da los temas. Cuando tú estás estudiando y allí van apareciendo los temas que, si bien es cierto, nos sorprende cuando vamos descubriendo esta maravillosa bendición de estudiar en forma sistemáticamente, ordenadamente la palabra de Dios. Cuando hablamos de la sistemática tiene otro sentido, de que el,
teólogo o la persona experta en tema pone el tema y allí aborda y busca hartos versículos por allá, por acá, pero en cambio nosotros partimos, vamos estudiando libro por libro. En otras palabras, para que te quede más que claro, cuando estudiamos eh, la teología bíblica es cuando vamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, eso es, o estudiar un libro completo, ya eso te estamos indicando. Y predicarlo expositivamente también. Y eso es lo que estamos pretendiendo en nuestras congregaciones, de predicar expositivamente. Si bien es cierto, muchos hemos tenido esa preparación sistemática donde nosotros nos vamos para un lado, para otro lado, y al final no predicamos todo el consejo de Dios. Por eso es mi gran reto, con los equipos de trabajo, estar allí trabajando libro tras libro. Y eso cuesta un trabajo a largo plazo. Porque ¿qué pasa? A medida que nosotros estudiemos de esa manera, la iglesia, el pueblo de Dios va a ir teniendo un panorama amplio del conocimiento de Dios. No solamente pincelada, no solamente un piñisco de cosas, sino que todo lo contrario. Cada libro, ya. Y fíjese, y en cada libro está revelado Jesucristo. Nos preguntamos a quiénes dirige Pablo estos versículos. Entonces, hoy día, como he motivado varias veces a que estudiemos varias versiones, aquí tengo una versión que esta Biblia tiene cuatro versiones distintas. La primera, la 1960 Reina Valera, Dios habla hoy, la América y la NBI. Así que si quieres acercarte a una librería también, es una excelente herramienta. Bueno, te doy todos estos tips para que de esa manera tú uses estos recursos que también yo estoy ocupando para, si te ha traído tremenda bendición, tanto conocimiento, es porque tenemos en primer lugar para inversión. Y hoy día vamos a hacer otra cosa. Vamos a usar una paráfrasis. Esta Biblia, este Nuevo Testamento me lo regalaron hace muchos años, cuando era un niño. ¿Y qué es lo que dice? Tanto amor que tengo que se me despegó y lo mandé a anillar. Así que voy a leer una paráfrasis. Y esta paráfrasis tiene que ver como parafrasear el texto de tal manera que vamos a ir leyendo. Mira, yo te invito a que leamos de Romanos 2, del 1 al 13, que dice lo siguiente. ¿Qué gente tan horrible? Te estarás diciendo. Espera un momento, tú eres tan malo como ellos. Cuando me dices que aquellos malvados deben ser castigados, estás hablando contra ti mismo, porque cometes los mismos actos. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a cualquiera que actúe de esa forma. ¿Es que acaso cree que Dios juzgará y condenará a los demás y perdonará a ti que hace las mismas cosas? ¿No ves que has estado aguantando sin castigarte para darte tiempo de apartarte de tus pecados? El propósito de su magnanimidad es guiarte al arrepentimiento, pero no lo haces caso y en consecuencia estás almacenando contra ti mismo un terrible castigo por la terca dureza de tu corazón, porque llegará el día de la ira de Dios, que la ira de Dios se constituirá en el justo juez de todos. Él dará a cada quien el pago que merece. Dará vida eterna a quienes con paciencia cumplan la voluntad de Dios y busquen la gloria, honra y vida eterna. Pero castigará terriblemente a quienes luchen contra la verdad de Dios y anden en caminos perversos.
la ira de Dios caerá sobre ellos. Verso 9. Habrá dolor y sufrimiento para los judíos y los gentiles, que continúen en sus pecados. Mas habrá gloria, honra y paz de Dios para quienes obedezcan al Señor, ya sean judíos o gentiles, pues para Dios no hay diferencia. Él condenará el pecado donde quiera que se manifieste. Castigará a los paganos por sus pecados. Entonces, leyendo esta paráfrasis, donde si tú comparas con las versiones que tiene, nos da un lenguaje más, llamémoslo así, más sencillo. Entonces, ¿a quiénes se dirige Pablo en estos versos? Se refiere a la frase, tú que juzgas a otro. Allí en la Reina Valera dice lo siguiente, te lo voy a leer para que tomemos bien claro lo que estamos leyendo. Dice, por lo cual, eres inexcusable, hombre con quien quiera que seas tú, que juzga, pues, en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Entonces, si vemos aquí, dice lo siguiente, a quienes, dice, dirige Pablo, se refiere a esta frase a quién. Dice, a los judíos que tenían la ley, juzgaban a otros, pero no la cumplían ellos. Es lo que el Señor cuántas veces le dijo a ellos, que miraban la paja de los ajenos, pero ellos no se daban cuenta que tenían la tremenda viga en su vida. Así que, mi querido amigo, interesante ver este tremendo pasaje donde nos da el momento para darnos cuenta que muchas veces también la tendencia del ser humano es mirar, o como dicen algunos, proyectar mi mal en el otro y no darme cuenta que yo también tengo los mismos males o pecados en mi vida. Tener la palabra de Dios para juzgar acciones, ¿nos librará del juicio? Preguntamos, ¿por qué? Tener la palabra de Dios no cambia a nadie. Obedecerla sí. Eso es más que claro. Obedecerla. El Señor a través del apóstol Santiago dice que debemos hacer hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, sino que hacedores de ella. Bueno, aquí tenemos una otra lámina donde vemos aquí lo que nuestra vida sin Dios, ¿ya? Y la vida que tenemos a través de Jesucristo. Aquí hay un antes y un después. Un antes y un después me refiero a que Cristo, a través de su palabra, Él nos salvó por gracia, por fe. Y gracias a esta obra de Cristo, hoy podemos caminar en una vida de santidad. Una vida que Dios espera que lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Y por eso, como dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Entonces, aquí tenemos nuestra vida, es decir, que condenación eterna por ser pecadores. Eso era nuestra vida. Y aquí tenemos las características de estar lejos de Dios. Pero Cristo nos hizo cercanos. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Acá dice salvación eterna por el sacrificio de Cristo. Y aquí tenemos los beneficios de la obra a través de estos medios de gracia que Dios ha obrado por medio de Cristo. Entonces, solo por fe, pasamos de muerte a vida. Y pasamos de tal manera como dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios la salvación.
Preguntamos, ¿por qué Dios no castiga inmediatamente el pecado? En el texto que leímos recién, del 1 al 13, ahí está la respuesta. Espera que todos vengan al arrepentimiento. Según el versículo, al final del versículo 4, ahí está. El Señor nos da la chance para que nos podamos arrepentir. Da oportunidades para salvación, o ellas serán evidencia del juicio final. Exprese cómo será el juicio de Dios según los versos 6 al 11. Castigo acumulativo. Dice allí, atesoras para ti mismo ira. La ira de Dios no es arrebato pasional, como los seres humanos. Es parte de su carácter, de parte de su justicia. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso dice el pasaje. Su justicia es equitativa e imparcial, sin favoritismo. ¿Quiénes son los judíos justificados? Los que obedecen a lo que Dios dice. No solamente tener el sobrenombre. Muchas veces hay gente que hoy día tiene el nombre cristiano, pero son cristianos de nombre, nominales. El Dios no quiere que seamos nominales, sino que seamos verdaderos hijos de Dios, auténticos, que demostremos fruto de justicia, como dice su palabra. Entonces, al analizar estos pasajes, analizar este análisis de la Escritura, lo que allí está poniendo en evidencia el apóstol lo siguiente. El peligro de justificarse es el gran tema ahí en el capítulo 2 de Romanos. ¿Cómo nos ve Dios, este Dios santo, a nosotros? Bueno, por eso es importante que hay que mirar tres aspectos ahí en este pasaje de todo el capítulo 2. En primer lugar, delinear las trampas de autojustificarse o decir que solamente nosotros somos perfectos y ellos son los malos. Muchas veces vemos en otro este mal, pero por naturaleza nosotros estamos enfermos delante de Dios. Y expresamos de esta manera, yo no soy tan malo, por eso necesitamos un Dios salvador. Dicen algunos, el Señor dice que vino por los enfermos, no vino por los sanos. El profeta allí, Jeremías, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no nos engañemos, dice aquí el apóstol. Más bien, actuemos en dependencia de Dios. Actuemos de tal manera que necesitamos a Dios. Bueno, allí tenemos la ley natural, ¿cierto? Vamos a hacer la segunda lectura también de esta paráfrasis y leo de esta manera. ¿Por qué aun cuando estos nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, en lo más profundo de sus corazones conocen el bien y el mal? La ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Dios castigará a los judíos por sus pecados porque tienen la ley de Dios escrita y no la obedecen. Conocen el bien pero no lo hacen. Al fin de cuentas, no se otorga salvación a los que conocen el bien, sino a los que lo practican. Ciertamente vendrá el día en que, por mandato del Padre, Jesucristo juzgará la vida íntima de cada uno de los más recónditos pensamientos e impulsos. Esto forma parte del gran plan de Dios de que les he estado hablando, dice Pablo allí en el capítulo 2 de Romanos, versos 14 al 16. Leí de una paráfrasis, para que si usted lee y se da cuenta que
dice en forma sinónima, más aclaratoria lo que allí está expresando. Entonces, aquí lo que estamos viendo en segunda instancia, los versos siguientes que tenemos aquí es que todos tenemos un termómetro marcando estos aspectos. Y esa ley interna, habla ahí, dice que está escrita en sus corazones del bien y del mal. Por ejemplo, si nos vamos a una tribu, a una etnia, lejos de una civilización, y uno dice, bueno, esa gente que vivió tantos años atrás, o esta gente que después le llegó el Evangelio, ¿cómo Dios va a hacer con ellos si ellos murieron antes? Después llegó el Evangelio acá. Bueno, el Señor dice que en sus corazones Él escribió sus leyes y donde ellos pueden. Si obraban mal, su conciencia lo acusaba. Y si obraban bien, tenía la aprobación de su conciencia. Entonces, el hombre, frente a todo esto, el ser humano, Dios va a juzgar a aquellos, podemos decir en otras palabras, aquellos que tienen más conocimiento, también Dios lo va a juzgar según esa ley escrita. Pero también Dios va a juzgar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener la ley escrita, pero sí el Señor le dejó en sus corazones la ley interna. ¿Se va entendiendo? Por eso es importante que nosotros como iglesia debemos estar predicando con urgencia, donde estamos allí fuera de Dios, y por eso para que conozcamos esta revelación de Dios, debemos predicar y anunciar la palabra de Dios. Por eso allí en Romanos dice, ¿cómo pues predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo irán? ¿Cómo irán si nadie los manda, los envía? Y es por esa razón que debemos hacer el trabajo misionero como pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo no creer en esta tremenda verdad del Señor que nos invita, nos impulsa a hacer un trabajo misionero? Eso, el documento que Pablo aquí nos deja para que vayamos avanzando. Entonces, hacemos la siguiente pregunta. Hay gente que nunca escuchó la ley de Dios. ¿Cómo serán juzgados? Nos preguntamos. Serán juzgados por atender la revelación natural de Dios, por la fidelidad que hayan tenido al conocimiento de la ley escrita en el corazón. ¿De qué se trata la ley escrita en el corazón? ¿De qué se trata? Una referencia a la voz de la conciencia, el inconsciente o subconsciente, conocido también, el espíritu del hombre, como dice la Biblia. Entonces, ese espíritu del hombre es lo que dice la Biblia inmediatamente, pero también la ciencia habla del inconsciente o el subconsciente, pero también desde el punto de vista teológico se habla de la voz de la conciencia. Entonces tenemos toda esa información desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista también de la escritura, esa mirada de la ley escrita en el corazón. Entonces, allí esa conciencia, dice aún también Pablo en otro pasaje, habla de que aún esa conciencia está entenebrecida. Es por eso que no fue suficiente esta revelación, como allí habla de la revelación natural o revelación general, sino que también Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para revelarnos su plan perfecto, y donde Dios tuvo que encarnarse, donde Dios bajó a nosotros y nos mostró su gloria. Nos mostró, dice allí Juan, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso trajo el Evangelio de Cristo. Y por eso allí el libro romano, ¿qué es lo que está haciendo? Presentando la persona y obra de Cristo a través de estos grandes temas doctrinales de la obra de Cristo en la cruz, y obviamente su nacimiento y la consumación, allí cuando dijo Tetelestai, consumado es. Entonces, qué maravilla estudiar entonces estas tremendo pasaje, párrafos del libro de Romanos.
capítulo 2. De los versos 17 al 29, para finalizar, tenemos esta mirada del apóstol. Pero antes de entrar en ese aspecto, aquí John Stott, a través de su comentario, habla de que estos versículos que acabamos de leer, ya del 1 al 14 hasta el verso 16, encontramos que allí hay tres juicios que John Stott detecta a través de estas lecturas. En primer lugar, habla del juicio inaludible, que nadie puede escapar de ese juicio. ¿Ya? Nadie puede escapar. ¿Ya? No hay escapatoria. En segundo lugar, que hay un juicio justo de parte de Dios, que para Dios no hay favoritismo. No por ser judío va a tener ciertos privilegios, todo lo contrario. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien antes estábamos condenados, pero a través de Cristo podemos encontrar la justificación. Y en tercer lugar, John Stott habla del juicio imparcial. Judíos y gentiles en la misma categoría. Pecado y la muerte, todos han pecado. Bueno, allí tenemos todo algo, tanto judíos y gentiles tenemos algo en común. El pecado, pero al mismo tiempo la salvación. Y eso es importante destacar. Entonces, dice juicio inaludible en estos 16 versículos que hemos leído, en estas dos secciones de lectura, pero allí detectamos juicio inaludible, juicio justo, juicio imparcial. Los primeros del 1 al 4 tenemos el juicio inaludible. Desde el verso 5 al verso 11 tenemos el juicio justo de Dios. Y de los versos 14 al verso 16 tenemos el juicio imparcial de Dios. Entonces, qué lindo poder hacer esta mirada. Ahora pasamos de lleno de nuevo a los versos 17 al 29, que dice lo siguiente. Bueno, si ya estuvimos leyendo una paráfrasis, terminamos con la paráfrasis por este momento, ¿no? Hacemos la lectura. Entonces, la lectura desde el 17 al 29. Tú como judíos piensas que todo anda bien entre ti y Dios, porque Él te dio la ley. Te jactas de ser su amigo preferido. Si sabe cuál es la voluntad de Dios, conoce la diferencia entre el bien y el mal, y aprueba el bien, pero te han enseñado la ley desde la niñez. Estás tan seguro de conocer el camino de Dios que podría señalarlo a un ciego. Te autoconsidera un faro luminoso que conduce hombres a Dios. Cree que puedes guiar al simple y enseñar a los niños las cosas de Dios, porque conoces de verdad la ley, la cual está llena de sabiduría y de verdad. Más, si instruye a otros, ¿por qué no te instruye a ti mismo? Dices que no se ha de robar. ¿Robas tú? Dice que es malo cometer adulterio. ¿No lo cometes tú? Dice que no se ha de rezar a los ídolos, pero saqueas los templos de los ídolos, lo cual es igualmente abominable. Te jactas, verso 23, te jactas de conocer la ley de Dios, pero la deshonra al violarla. No en vano la Escritura declara que el mundo aborrece a Dios por tu culpa tuya. El judío
es de valor cuando se obedece la ley de Dios. Si no la obedece, no estás en mejor posición que los paganos. Y si los paganos obedecen la ley de Dios, ¿no es justo que Dios le conceda los derechos y honores que esperaban otorgar a los judíos? En honor a la verdad, tales paganos están en mejor posición que los judíos que saben mucho de Dios y sus promesas, pero no obedecen la ley divina. Nadie es verdadero judío por haber nacido de la familia judía, ni por haber pasado la ceremonia judía de la iniciación conocida como la circuncisión. No, judío es aquel cuyo corazón es recto ante Dios. Dios no anda en busca de quienes marquen el cuerpo con la circuncisión, sino de individuos con corazones e intelectos transformados, quienes hayan experimentado ese tipo de transformación en la vida recibirán la alabanza de Dios, aun cuando no la reciban de ustedes. Y acá dice, en otra versión, la 1960, el último versículo ahí, en cuanto al 29, dice, pero parto del 27 y 28, dice, y que dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues es judío el que es exteriormente, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que haces exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, al hacer esta lectura, nos hacemos la siguiente pregunta del texto. ¿Por qué Pablo dice que ellos no solo tienen la sobrenombre judío? Bueno, aquí está la respuesta. Judío, la palabra significativa de judío viene de alabanza, pero ellos con su conducta no alababan a Dios. Por eso Jesús le dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo lo venía también diciendo, y Jesús también cita esto. Exprese lo que los judíos pensaban de los gentiles. Miren, guía de ciego, luz de los que están en tiniebla, instructor de indoctos, maestro de niños. ¿Cómo es posible que el nombre de Dios es blasfemado por su pueblo según el verso 24? En vez de ser instrumento para mostrar la gloria de Dios, ellos reciben burla y desprecio de parte de los pecadores, porque no eran ejemplo, todo lo contrario. Ellos se apartaron, ¿se acuerdan? Cuando ellos fueron llevados allí los profetas dijeron que por causa de su pecado y por su rebeldía, ellos fueron llevados de cautiverio a Babilonia. En esta posición no podían ganar al mundo, pues no eran buen ejemplo de vida. ¿Qué importancia tenía la circuncisión? ¿Cuál es la circuncisión del corazón? La circuncisión se refiere a la señal del pacto que Dios hizo con su pueblo, partiendo desde Abraham.
se requería que todos los varones judíos se sometieran a este rito, según Génesis 17, del 9 al 14. Para Pablo, ser judío circuncidado no significa nada, sino la persona no obedecía la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la circuncisión del corazón? Es la transformación de vida. Porque muchas veces ellos, como religiosos, eran mostrar lo exterior, mostrar lo que visible para los hombres. Por eso ahí cuando termina que nosotros debemos buscar la alabanza de Dios y no de la gente. En la práctica, para ir terminando, hacemos este pequeña... ¿Quién respondería a un judío lo siguiente? Entonces hacemos ahí 3 enunciados aquí y es para dialogar. Al dialogar, vemos lo siguiente aquí. ¿Qué dices? Bueno, ¿quién le respondería a un judío que dice que es salvo porque pertenece ya al pueblo elegido? Le dejo la conversación. Entonces, ¿qué le respondemos entonces? Claro, no es por ser de haber nacido o tener la sangre judía, más bien hay que ser judío del corazón. Eso es lo que dice. Porque tenemos que partir del Evangelio, no partir del rito. Bueno, el rito que Dios allí también está plasmado en la Escritura era sombra de lo que iba a venir en Cristo, la transformación del corazón, la señal. Después en el Nuevo Testamento ahora es espiritual. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos dice que nos sella, nos marca, somos propiedad de Dios. ¿Qué le respondería a un judío que dice que no es pecador, sino solo Dios ya lo hubiese destruido? Ahí, bueno, Romanos, claro, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí más adelante vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Ahí menciona que dice que ya no hay ningún bueno, no hay quien haga lo correcto delante del Señor. ¿Qué le respondería a un judío lo siguiente? Que nosotros los gentiles no tenemos derecho de hablar del Dios de ellos. Bueno, ellos siempre pensaron que el Mesías iba a venir para ellos solamente, pero Él vino para todo el mundo. Y esto es lo grandioso de su palabra. Interesante hacer estas preguntas y no solamente hacerle un judío, porque también hay gente que hoy día también, bueno, dice yo soy católico por esto, o yo soy protestante por esto. Pero aquí el Señor un día no vendrá a buscar protestantes ni católicos, ni musulmanes ni judíos. Todo lo contrario, Él vendrá a buscar hijos suyos, transformados por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio. No por obra para que nadie se gloríe, sino que Dios preparó de antemano esta bendición de estar aquí juntos, conociendo el bendito Evangelio. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. La siguiente lámina viene a hacer un repaso. Bueno, antes de la lámina están las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio de hoy? Bueno, antes de pasar a las conclusiones, dijimos que allí en la segunda sección, en la tercera sección, la gente que se justifica por medio de la religión, esto nada más está llevándose a una falsedad y el mismo Satanás usa la religión para engañar a las personas. Entonces, cuando leemos este pasaje, lo que estamos viendo es que solo en Cristo la Biblia nos da ejemplo de quienes
rechazaron al Señor y por eso el Evangelio llegó a nosotros. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Eso es lo trágico. Fíjense lo que dice ahí en el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confía en que eres guía de ciego, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen, en la ley la forma de ciencia y de verdad. Tú, dice, pues que enseña a otro, no te enseña a ti mismo. Ahí está. Esto es lo trágico. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de hombres que se mencionan en la Biblia, de allí cuando vino el anuncio del nacimiento del Señor, Zacarías, que tenemos en Lucas, y María, ¿no? Fíjense cuando él allí no quedó plasmado, y por no creer, por no aceptar la voluntad de Dios, él quedó mudo. No pudo hablar hasta que nació Juan el Bautista. En cambio María es una actitud distinta, ¿no? Dice, en cambio María dice, haga ella como sierva del Señor. Él dice, aquí está tu sierva, hágase tu voluntad, Señor. Entonces, muchas veces hoy día la gente cree, y el creer, podemos decir que hasta los demonios creen, dice el libro de Santiago. Por eso debemos vivir una vida consecuente. Entonces, al ser estas conclusiones, lo que primero decimos acá, todo judío rechaza el Evangelio de Cristo. Será juzgado por la ley, pero Dios demostrará que nunca la han cumplido en su totalidad y están condenados. Según el Deuteronomio, toda desobediencia a la ley de Dios serán castigados con la muerte. ¿Se acuerdan que ahí Deuteronomio habla de las bendiciones y de las maldiciones? Cuando le dice al pueblo de Israel. Pero ellos más que lo enseñaban, pero en su vida práctica estaban muy lejos de Dios. Pero no caer en el extremo de que solamente todos, sino que siempre Dios conservaba un remanente fiel a través de los tiempos. Siempre Dios ha conservado un remanente fiel. No todos los judíos eran así. No podemos echarlo todo ahí diciendo, bueno, todos eran así, todo lo contrario. Siempre Dios conservó un remanente fiel. La única manera de alcanzar salvación es a través del sacrificio de Cristo. Amén. Eso es importante. El primer paso para alcanzar la salvación es reconocer la necesidad de ser salvo. Y eso es lo que ahí estamos estudiando. ¿Por qué? Estamos estudiando es encontrar a través de esto el tremendo significado y el alcance profundo de la salvación. Bueno, tenemos repaso, verdadero o falso. Número 1. El vocablo judío viene del latín judere, que significa juzgar. ¿Verdadero o falso? Falso. 2. ¿Los judíos son salvos porque tienen la ley de Dios? ¿Verdadero o falso? Falso. 3. Si un judío no recibe castigo de Dios, significa que está bien así. ¿Cuánta gente piensa eso, no? Falso también. 4. Sabemos por la palabra que un veredicto judío es aquel que ha cumplido con el pacto de Dios de circuncidarse. Sabemos por la palabra que un verdadero judío es aquel que ha cumplido con el pacto con circuncidarse. No, es del corazón, dice.
Entonces, falso también. Número 5. Número 5. La ira de Dios es su santo arrebato pasional hacia el pecador. ¿Verdadero o falso? La ira de Dios es un santo arrebato. Falso. Porque según la ira de Dios parte de su carácter, de lo que es de Dios, que es justo. 6. Los gentiles que no tienen la ley de Dios serán juzgados por la fidelidad que hayan tenido a la ley escrita en su corazón. La conciencia, el inconsciente, la interna. Entonces, los gentiles que no tuvieron la ley de Dios serán juzgados por la fidelidad que hayan tenido a la ley escrita de Dios. Verdadero. El número 7. Número 7 dice, los gentiles serán los únicos salvos, ya que los judíos rechazaron totalmente a Cristo. Falso. Los judíos eran un no. Dios dice, quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. 8. La única manera de alcanzar la salvación es por la fe en la obra de Cristo. Esto se manifiesta luego en la conducta, fruto verdadero. Versículo a memorizar para esta clase. Número 4. Está ahí en el verso 29, capítulo 2. Sino que es judío, ahí está en la Reina Valera, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Repitámoslo de nuevo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Qué maravilla! Damos gracias al Señor por esta palabra que nos permite cosas más de reconocer de Dios, reconocer su evangelio y reconocer que en Cristo tenemos todo. Así que el Señor nos bendiga y nos preparamos para la siguiente clase número 5. Desde ya empieza a leer el capítulo 3 y que al encontrarnos podamos allí ya ir desarrollando con mucho detalle, ir viendo cada versículo y capítulo de este libro de Romanos. Que el Señor nos bendiga, un gran abrazo, tengan un buen día.